encuentran? El día de hoy vamos a resolver un ejemplo referente a la aplicación de ángulos notables. Es importante que ustedes tengan a la mano algún tipo de tarjeta o algún tipo de apunte que hayan realizado referente a los conceptos de cada uno de los tipos de ángulos que nosotros podemos encontrar en la circunferencia. Y esto es para que a ustedes se les facilite la visualización de lo que solicita cada uno de los ejercicios. En este caso solamente va a ser un ejemplo, sin embargo es similar para todos los ejemplos que ustedes puedan encontrar en internet o en algún libro para que lo puedan resolver. Entonces, el ejercicio nos indica que tenemos esta circunferencia con este tipo de cuerdas en ella, y nos dan indicaciones de que el arco AC mide 60 grados, el arco BC mide 104 grados y el arco BD mide 80 grados. Recuerden que los arcos son segmentos sobre la misma circunferencia. Y nos piden encontrar los valores de los ángulos ABC, AOC, BOC y el arco, la medida del arco AB. De manera inicial, si ustedes observan esta figura, podría parecer compleja sin saber cómo por dónde atacar el problema. Es importante que vayan checando parte por parte cada uno de estos ángulos para que cuando ustedes quieran resolver ejercicios, si es que hay más trazos sobre la circunferencia o fuera de ella, ustedes no se vayan a revolver. Entonces, lo que vamos a hacer es ir seccionando o ir indicando cada uno de los ángulos que tenemos que buscar para que junto con la teoría vayamos viendo qué es lo que puede servirnos y cómo resolverlo. Entonces, vamos con el ángulo ABC. Estos trazos son los que están en la misma circunferencia anterior, solamente voy a resolver o vamos a observar este trazo. Dice que tenemos que buscar el ángulo ABC. Pero, si ustedes se dan cuenta, este tipo de ángulo es un ángulo inscrito, que significa que queda por dentro de la circunferencia con un vértice tocando en algún punto sobre la circunferencia. Entonces, por definición, si yo quiero saber cuánto mide este ángulo, entonces tenemos que la medida del arco va a ser exactamente de la misma dimensión que el arco dividido entre 2. El ángulo dividido entre 2, es decir, para saber la medida del ángulo ABC tengo que dividir la medida del arco AC, su arco correspondiente, y dividirlo entre 2. Como datos nos habían indicado que AC vale 60 grados, lo divido entre 2 y entonces, por lo tanto, ya obtuve que el ángulo ABC mide 30 grados. Ya tengo una de las indicaciones medidas. Luego me dice que voy a buscar el ángulo AOC. Les vuelvo a comentar que estos trazos son los mismos de la figura inicial, solamente estoy resaltando lo que vamos a ir resolviendo. Este ángulo es central. ¿Cómo sé que es central? Porque las líneas que conforman a este ángulo van directo a el punto O, que es el centro de nuestra circunferencia. Recordemos que un ángulo central significa que se conforma por dos radios y un arco entre ellos dos y el punto central de la circunferencia. Entonces, dado a que es un ángulo central, por definición, para obtener su medida, tenemos que lo que mida el arco de este ángulo va a ser exactamente igual a la medida del ángulo. Entonces, el ángulo AOC debe de ser igual a la medida del arco. La medida de AC ya nos habían indicado que vale 60 y entonces por lo tanto el ángulo AOC mide 60. Vámonos con el ángulo BOC. Nuevamente observamos que este ángulo es central. Vuelvo a indicar, las líneas que conforman este ángulo son dos radios que llegan al punto del centro de esta circunferencia, y es exactamente que con la figura anterior el ángulo BOC debe de tener la misma medida que el arco, y entonces nos habían indicado que el arco BC
mide 104, por lo tanto el ángulo BOC mide 104. Y nos vamos con la última parte. Nos pide que busquemos disculpen, la medida del arco AC. Si yo observo toda esta figura, parecería que está muy complicado. ¿Cómo por dónde lo voy a atacar? Tengo que regresarme a los datos que me da el problema de manera inicial. De manera inicial nos dicen las medidas del arco AC, la medida del arco BC y la medida del arco BD, que miden 60, 104 y 80 grados. Tengo toda esta sección. ¿Cómo sé que tengo toda esta sección o de qué manera puedo saber cuánto mide? Pues si yo sumo esta parte, más esta parte, más esta parte, voy a saber cuánto mide toda esta longitud de circunferencia. Así que si solamente me falta este segmento de circunferencia, lo único que tengo que hacer es restar 360 grados menos esta sección, que son nuestros datos que ya nos habían indicado, y el resultado tendrá que ser igual al arco AB. Y entonces lo podemos observar de esta manera. Tenemos nuestras tres medidas que el problema nos proporciona. Sabemos que una circunferencia mide 360 grados, así que primero voy a sumar las medidas de los arcos. Eso nos da 244 grados. Y después, para poder obtener el arco AD, al 360 le quito esa medida y nos resultan 116 grados. Así que este segmento mide 116 grados. Y de esa manera hemos encontrado los ángulos y el arco que el problema nos pedía. De esta misma manera les recomiendo que ustedes puedan resolver algunos otros ejemplos o algunos otros ejercicios. Podemos tener ejercicios en donde hay muchísimos trazos y no es para que nos espantemos el hecho de que veamos muchas líneas. Es importante que si tenemos algún tipo de problema de visualización, y no me refiero a no ver bien, sino me refiero a que nos cueste trabajo ver cuáles son los ángulos, les recomiendo que entonces primero vayan con aquellos ángulos que nos pide el problema y que solamente sobre la circunferencia tracen ese ángulo o ese segmento para que para ustedes sea más sencillo visualizar por dónde vamos a atacar el problema. Algunas de estas cosas son las que ustedes seguramente van a tener que resolver en algunos ejercicios. Entonces, si para ustedes está bien irlo haciendo por segmentos, así como lo resolvimos el día de hoy, háganlo. Si para ustedes es más sencillo atacarlo de manera directa, es decir, no le quito ninguna de las rayitas, ninguna de las líneas de la circunferencia, y lo único que voy a hacer es ver mis definiciones, también lo pueden resolver de esta forma. Les recomiendo también que busquen otros ejemplos resueltos para que ustedes vean la variedad que podemos tener en los ejercicios, y que siempre tengan a la mano un listado de las definiciones de los tipos de ángulos que podemos observar, en este caso en la circunferencia. También recuerden que cuestiones que habíamos visto antes de los tipos de ángulos que existen, lo pueden utilizar, lo de las rectas paralelas y la línea al cruzarla, también pueden utilizarlo. Y bueno, chicos, de esa manera hemos terminado el día de hoy con el ejemplo. Espero les haya hecho, les haya ayudado, les haya aclarado si es que tenían algunas dudas. Cualquier cuestión, nos comunicamos en Classroom o por correo. Nos vemos pronto, chicos, que les vaya muy bien con su misión. Hasta luego.